Hola, ¿qué tal? Seguimos con esta pequeña miniserie de que empezamos con textos fuera de contextos. Y ya explicamos en el primer audio qué es el contexto bíblico. Y ahora vamos a hacer una prueba de los versículos comúnmente mal interpretados. Vamos a ir a uno de los más comúnmente conocidos y mal utilizados. Mal utilizados. Y que se repiten constantemente en las congregaciones. Vaya a su Biblia, a Isaías 53, versículo 5. Isaías 53, versículo 5, donde nos narra: por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Queridos, nosotros no estamos exentos de las enfermedades simplemente porque Jesús murió por nosotros. Esto no solo es contradictorio por el simple hecho de que los hijos de Dios también se enferman, sino que también contradice las partes posteriores del Nuevo Testamento, después de que Jesús ascendió al cielo en Hechos 1. Sus discípulos, después de ahí, comenzaron a difundir la buena noticia, el evangelio de su resurrección. Sin embargo, ellos sufrieron naufragios, fueron golpeados, encarcelados, infectados con enfermedades, mordidos por serpientes e incluso martirizados. Obviamente, entonces Isaías 53 no nos está enseñando que debido a que Jesús murió por nosotros, no vamos a enfermarnos siempre y cuando oremos lo suficiente o declaremos sanidad con este versículo. Porque por su llaga fuimos nosotros curados, y como que es el abracadabra. No, queridos, no. La palabra hebrea para curar es, en Isaías, que se utiliza ahí, la palabra es Rapha, R-A-P-H-A. En español se leería rapa, pero es Rapha. Nunca se refiere a la curación física ahí en el libro de Isaías, aunque la palabra en otros lugares se utiliza para referirse a la curación física. Pero se trata de una pieza de evidencia que muestra que debemos tener cuidado con la forma en que interpretamos el uso de esta palabra en Isaías. Ahora, el contexto inmediato de Isaías 53:5 aclara que esta curación a la que se refiere es espiritual, no física. Este es un ejemplo de un dispositivo poético hebreo llamado paralelismo. Paralelismo. El autor humano se repite utilizando sinónimos para enfatizar un punto fuerte. Los 4 paralelos en este versículo comienzan con un verbo de sufrimiento físico y concluye con una referencia al estado de pecado humano. Una versión parafraseada de este texto podría leerse así: Él fue traspasado por nuestras transgresiones, fue molido por nuestros pecados. Su castigo fue para que pudiéramos tener paz. Por su llaga fuimos nosotros curados. En el contexto, curar viene después de declaraciones sobre el pecado y la paz con Dios. El apóstol Pedro también entiende este texto como una referencia a la curación espiritual. Lo leemos en 1 Pedro 2:24, donde él narra o escribe, ¿verdad? Ahí él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros
podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Primera de Pedro 2:24. Y está hablando sobre el pecado y la paz. Entonces, el contexto, queridos, el contexto del pasaje indica que la curación, que aquí hay una referencia a la curación espiritual que recibimos en Cristo, cuando somos perdonados de nuestros pecados gracias a la forma en que sufrió por nosotros en la cruz. Esto no es una frase garantizando que los cristianos gozarán de un estado perfecto de salud, o que porque cuando tú declares las llagas de Jesús, por sus llagas fuimos curados, será como el abracadabra y que va a haber sanidad, queridos. No, el contexto manda, ¿verdad? El contexto siempre manda, siempre nos va a llevar a una dirección. El versículo mencionado aquí no es de ninguna manera el único fuera de contexto, pero sirve como una lección para el estudio de la Biblia, al poner la escritura dentro de su contexto adecuado, y podemos reducir a lo más mínimos los errores y asegurarnos que estamos explicando correctamente y aplicando correctamente la palabra de verdad, como lo dijimos en otro audio que es 2 Timoteo 2:15. Sigamos estudiando, queridos. Sigamos estudiando y aprendiendo. Dios me los bendiga y me los guarde. Gracia y paz.